Hola y bienvenidos sean a Gosbeater 55. Hoy les contaré una historia relacionada a la escuela, esa fase de nuestra niñez y adolescencia llena de experiencias que pueden llegar a ser muy extrañas y curiosas. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con la historia. La campana sonó, marcando el inicio de una mañana aparentemente normal en la escuela secundaria. Me encontraba en la sala de clases, con el corazón muy acelerado por la ansiedad y los nervios del examen final de matemáticas. Había pasado muchas horas estudiando cada tema, pero la presión por este examen en especial era muy agobiante, ya que de este dependería si aprobaba o reprobaba la clase. El profesor, el señor Ramírez, entró en el aula con una pila de hojas de examen. Su mirada era seria, casi como si supiera algo que nosotros no. Muy bien, hoy tendrán que hacer el examen de matemáticas. Espero que no se les haya olvidado estudiar cada tema, ya que aquí se decidirá quién aprueba o no mi clase. Además, solo tendrán una hora para responderlo todo, así que espero sus mejores esfuerzos. Je. Las palabras del profesor resonaron en mi cabeza. Traté de no pensar mucho en ello, ya que después de todo era solo un examen más, y los exámenes siempre han sido parte de la vida de cualquier estudiante. Al comenzar a leer las preguntas, algo no se sentía bien. Las preguntas eran más complejas de lo que esperaba, como si el examen estuviera diseñado para confundirnos, ya que venían temas que no recordaba haber visto en clase. Siempre odié los exámenes. El estrés, el ambiente cargado y esa presión constante de que, con cada respuesta, tu futuro pende de un hilo. Miré alrededor y noté que mis compañeros, al igual que yo, se encontraban dudosos ante las preguntas del examen, a lo cual pensé: ¿será que el profe se confundió con el examen? Pero el profesor solo se encontraba observándonos desde su escritorio sin decir ni una palabra, ante lo cual entendí que mi única opción sería tratar de responder las preguntas lo mejor posible. A medida que pasaba el tiempo, empecé a notar algo extraño. Las preguntas del examen no se acababan. Cada vez que creía haber terminado, nuevas preguntas aparecían, como si el examen se estuviera reescribiendo continuamente. Al ver eso pensé: ¡qué extraño! ¿Alguien más se habrá dado cuenta de esto? Al voltear a ver a mis compañeros noté que sus rostros ahora estaban normales, como si para ellos el examen tuviera sentido. Un sentido que yo no lograba comprender. La clase estaba envuelta en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido de nuestros lápices y el tic-tac del reloj que parecía burlarse de mí. Traté de concentrarme buscando un sentido a lo que veía, pero cuanto más leía las preguntas que aparecían, menos las entendía, con lo cual pensé: ¿hay algo más de lo que no me estoy dando cuenta? Miré el reloj, el cual marcaba las 10:00. Sin embargo, a medida que trataba de avanzar con el examen, comencé a notar algo nuevo. El aula ahora ya no parecía cambiar, nadie se movía, nadie hacía ningún ruido, y el profesor, él solo estaba allí, mirándonos. Pasaron minutos, tal vez horas, las preguntas seguían apareciendo una tras otra, como si no tuvieran fin. Intenté hablar, gritar, pero mi voz no salía. Fue entonces cuando me pregunté: ¿estoy en un sueño? No puede ser, todo se siente tan real. Recuerdo haberme levantado en la mañana, vestirme y caminar rumbo a la secundaria. El reloj seguía detenido, las 10:00, no importaba cuánto tiempo viera el reloj, ya que este no avanzaba. Me encontraba rodeado de mis compañeros, que no parecían darse cuenta de esta extraña situación. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, me pregunté. ¿5 horas? ¿10? No lo sabía. La luz del día se desvaneció, y el aula se sumió en la oscuridad del atardecer. Poco a poco sentía el cansancio del paso de las horas. Al cabo de un tiempo mis ojos se cerraron de agotamiento. El ruido de una campana me despertó de mi sueño. Algo confundido, decidí abrir mis ojos. Cuando los abrí, todo había cambiado. La sala de clases estaba vacía, y la única presencia era la de una hoja de examen frente a mí. Las preguntas seguían ahí, esperando para ser respondidas. La puerta del aula estaba abierta, pero una sensación de peligro y miedo me detuvo de levantarme. Afuera, por las ventanas, no había más que una oscuridad impenetrable, como si la secundaria entera hubiera sido tragada por la nada. Me quedé mirando esa oscuridad por lo que parecieron horas, esperando ver alguna señal de vida, algún indicio de que esto era solo un mal sueño del que pronto despertaría, pero no llegó nada.
Un leve susurro llenó el aire, casi imperceptible dijo: Este examen no ha terminado. La voz era apenas un murmullo, pero me heló la sangre. Giré rápidamente hacia la mesa del profesor, pero todo estaba vacío, ni el señor Ramírez ni ninguno de mis compañeros estaban por ningún lado, solo la hoja de examen frente a mí, y lo peor era que, cada vez que intentaba responder alguna pregunta, siempre aparecía una nueva en su lugar. Eran preguntas infinitas, como si el examen nunca quisiera terminar. Finalmente me harté y dejé de tratar de responder correctamente, comencé a escribir respuestas al azar tratando de averiguar si algo más cambiaría o si algo nuevo ocurriría. De repente, noté algo nuevo en la hoja, un mensaje escrito a mano, en tinta roja. No era mi letra, ni la del profesor. No eres el único, hay otros como tú, pero el tiempo se está acabando. Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. ¿Otros como yo? ¿Qué significaba eso? ¿Quién escribió ese mensaje? Traté de tranquilizarme, pero las palabras empezaron a resonar en mi cerebro como un eco. Me levanté lentamente de la silla, con la piel erizada y la sensación de ser observado. Algo no estaba bien, algo había cambiado en la atmósfera de la sala. ¿Qué otros? ¿Dónde estaban? Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. La sala, que había estado en silencio absoluto desde que el examen comenzó, ahora se sentía diferente, más densa. El aire era pesado, como si estuviera cargado de una tensión invisible. Traté de no perder la calma, pero la sensación de ser observado se hizo más fuerte, más opresiva. Algo o alguien estaba allí, en alguna parte, vigilándome. Instintivamente, mi mirada se dirigió hacia las esquinas de la sala, hacia las sombras. Las luces del aula titilaban levemente, como si la energía estuviera a punto de fallar. A cada parpadeo, las sombras parecían moverse, cambiar de forma, pero cuando volvía a enfocar, no había nada. Sin embargo, esa sensación, ese peso sobre mis hombros, no se iba. Un frío recorrió mi espalda, estaba atrapado. Miré alrededor, buscando algún indicio, algún rastro de aquellos otros de los que hablaba el mensaje. ¿Por qué yo? ¿Qué significaba que no era el único? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un ruido seco, un leve golpe que provenía del fondo del aula. Me congelé en mi asiento, sin atreverme a mover ni un músculo. ¿Había alguien más en la sala? Miré lentamente hacia el fondo, esperando no encontrar nada, pero había algo, una figura borrosa, apenas visible en la penumbra, parecía moverse entre las sombras. Sentí que mi garganta se cerraba. Mi instinto me decía que no debería haber nadie más aquí, que algo estaba profundamente mal, pero allí estaba esa figura, una presencia casi imperceptible, como si tratara de no ser vista. Mis ojos se clavaron en ese punto, y la figura se desvaneció antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo. Mi piel se erizó, algo había cambiado. El silencio ya no era el mismo, había una presencia nueva en el aire, algo que antes no estaba. La hoja del examen temblaba levemente entre mis manos. Las preguntas, ahora parecían distorsionarse, volverse borrosas. ¿Y si ese mensaje no era una advertencia, sino una pista? Una forma de decirme que había más de lo que estaba a la vista. No podía seguir allí sentado. Algo dentro de mí me impulsaba a moverme, a no quedarme quieto. Sentía que, si lo hacía, si seguía allí, algo terrible me alcanzaría. Me puse de pie lentamente, sintiendo la mirada invisible de algo o alguien clavada en mi espalda. Mi respiración se volvió más rápida, y aunque trataba de mantener la calma, mi cuerpo no respondía, estaba en alerta máxima. Volví a mirar hacia las sombras de la sala, buscando alguna señal, algún indicio de los otros, de los que hablaba el mensaje, pero no vi nada. Sin embargo, podía sentirlos, sabía que estaban ahí, en alguna parte, observando, tal vez esperando. El tiempo se está acabando. Las palabras resonaron en mi mente de nuevo, más fuerte esta vez. ¿Cuánto me quedaba realmente? Sentí una presión creciente en mi pecho, como si cada segundo contara, como si algo estuviera cada vez más cerca. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta del aula. Me giré hacia ella, con el corazón en la garganta. Pensé: ¿hay alguien ahí afuera? ¿Estaban cerca? ¿O me observaban desde lejos, tal vez esperando algo? ¿Serían ellos los responsables del mensaje? ¿O peor aún, de esta situación? Un frío recorrió mi espalda. Estaba atrapado, sí, pero al parecer no estaba solo en esto. Miré alrededor, buscando algún indicio, algún rastro de aquellos otros de los que hablaba el mensaje. Me acerqué a la puerta. Ahora, una luz roja parpadeante llenaba la entrada del pasillo. Algo me decía que salir por esa puerta no significaba la libertad, no aún, pero no tenía otra opción, así que caminé directo a ella, listo para enfrentar lo que me estuviera esperando.